Imagina caminar entre la multitud y sentir que nadie nota tu presencia, como si el mundo hubiera seguido adelante sin ti. Esa fue la vida de Samuel, un joven huérfano convencido de que la soledad sería su destino. Pero lo que parecía abandono era, en realidad, el escenario donde Dios estaba preparando algo mayor. En esta historia descubrirás cómo, en la noche más oscura, una simple oración abrió un camino inesperado. Verás cómo el dolor se transformó en propósito, la tristeza en fortaleza y el silencio en respuesta divina. Quédate hasta el final, porque este relato es una chispa de esperanza para quien alguna vez se sintió solo. Y si crees que Dios guardaba silencio, esta historia te mostrará que incluso en el silencio, Él ya está obrando. Había una vez, en un pueblo pequeño y cubierto de polvo, un joven que parecía no tener lugar en el mundo. Su nombre era Samuel. Sus pasos eran lentos, no porque el cansancio lo venciera, sino porque no tenía un destino al cual dirigirse. Desde niño había quedado huérfano, y aunque aprendió a sobrevivir con lo poco que encontraba, jamás conoció lo que significaba pertenecer a un hogar o ser esperado por alguien. La gente pasaba a su lado sin mirarlo. Algunos lo esquivaban como si fuera una sombra incómoda, otros lo observaban con indiferencia, sin detenerse jamás a preguntarse quién era o qué sentía. Para ellos, Samuel era invisible, y esa invisibilidad dolía más que el hambre, porque el estómago vacío podía calmarse con un pedazo de pan, pero el corazón ignorado se hundía en un vacío más profundo. Mientras avanzaba por las calles polvorientas, recordaba las palabras que alguna vez escuchó en la iglesia del pueblo. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:8. Pero en ese momento, esas palabras parecían lejanas, casi irreales, como un eco perdido en un lugar donde nadie lo esperaba. ¿Alguna vez te has sentido así, caminando entre la multitud, pero con el corazón vacío? Rodeado de gente, pero con la sensación de que nadie te ve. Esa es la herida de la soledad. No solo la ausencia de compañía, sino la ausencia de propósito. Samuel seguía caminando, con la mirada baja, con la ropa gastada y los zapatos rotos. Cada paso era un recordatorio de que estaba solo, de que no había un lugar donde alguien lo llamara por su nombre con alegría. Pero lo que él no sabía era que, en medio de esa soledad, Dios ya estaba preparando un camino. Una mañana, Samuel se armó de valor y fue a la plaza del pueblo. Allí se reunían los hombres que buscaban trabajo, hombres curtidos por el sol y la tierra, acostumbrados a medir la valía de otro por la fuerza de sus brazos. Samuel se acercó a un grupo y preguntó con voz tímida: ¿necesitan ayuda? Puedo trabajar en lo que sea. Los hombres lo miraron de arriba abajo. Uno de ellos soltó una carcajada que pronto contagió a los demás. Tú, con esa ropa rota y esas manos limpias, no durarías ni una hora en el campo. Las risas se multiplicaron como un látigo invisible que lo golpeaba sin piedad. Samuel sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No solo le negaban trabajo, también lo humillaban. No solo rechazaban sus manos, rechazaban su dignidad. El rechazo de los hombres puede ser cruel. Te juzgan por lo que ven, no por lo que eres. Pero lo que los hombres desechan, Dios lo toma y lo transforma. Samuel se alejó de la plaza con el corazón pesado. Cada paso era más lento que el anterior, como si cargara piedras en el alma. Sentía que el mundo lo había dejado solo, que no había un lugar para él en aquella comunidad, y en su mente resonaban las burlas como un eco interminable. No durarías ni una hora. Lo que Samuel no sabía era que esas palabras, que ahora lo herían, pronto serían el contraste perfecto para mostrar lo que Dios podía hacer con alguien que el mundo había descartado, porque a veces, el rechazo de los hombres es solo el preludio de la aceptación divina. Esa tarde, Samuel caminó sin rumbo hasta las afueras del pueblo. El sol comenzaba a ocultarse y el cielo se teñía de tonos rojizos que parecían reflejar su propio desánimo. Encontró un árbol grande y se sentó bajo su sombra. El cansancio físico era soportable, pero el cansancio del alma lo estaba quebrando. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No tenía familia que lo esperara, ni amigos que lo animaran, ni un trabajo que le diera sentido a sus días. Sentía que su vida era un camino vacío, sin dirección. Con voz entrecortada, levantó la mirada al cielo y susurró: Dios, si estás ahí,
muéstrame el camino. No quiero seguir sintiéndome invisible. El silencio de la noche lo envolvió. Solo se escuchaba el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento entre las ramas. Samuel pensó que quizás su oración se había perdido en el aire. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, una chispa de esperanza se encendió. Todos hemos tenido noches oscuras, momentos en los que creemos que nadie nos escucha, pero incluso en ese silencio, Dios ya está preparando la respuesta. Samuel se recostó contra el tronco y, agotado, se quedó dormido con lágrimas en los ojos, sin saber que esa oración sería el inicio de un nuevo camino. El amanecer llegó con un aire fresco que contrastaba con la pesadez en el corazón de Samuel. Se despertó bajo el árbol donde había llorado la noche anterior, con la ropa húmeda por el rocío y el estómago vacío. Mientras se incorporaba lentamente, escuchó pasos suaves acercándose. Era una anciana de rostro arrugado pero mirada luminosa. Llevaba un canasto cubierto con un paño. Al verlo, se detuvo y sonrió con ternura. «Buenos días, hijo», dijo con voz cálida. «Te vi anoche aquí, solo y cansado. Toma, come un poco de pan». Samuel dudó al principio, pero el hambre y la necesidad lo vencieron. Aceptó el pan con manos temblorosas y murmuró un tímido «gracias». La mujer lo miró fijamente y añadió: «Nunca estás solo, hijo. Dios siempre escucha». Aquellas palabras lo atravesaron más que el alimento. No era solo pan lo que había recibido, era un recordatorio de que su oración no había quedado en el vacío. Dios responde de maneras sencillas. A veces no envía un milagro espectacular, sino un gesto, una palabra, una persona que nos recuerda que no estamos abandonados. Samuel guardó silencio, pero en su interior algo comenzó a despertar una chispa de esperanza. Al día siguiente, Samuel caminaba sin rumbo fijo por las calles del pueblo. El recuerdo de la anciana y sus palabras seguía latiendo en su mente. «Nunca estás solo, hijo. Dios siempre escucha». Esa frase se había convertido en un faro pequeño, pero suficiente para dar un paso más. De pronto, en un poste de madera, vio un cartel escrito a mano: «Se busca ayudante para trabajo en el campo. No se requiere experiencia». Samuel se detuvo. Su corazón se aceleró. Recordó las burlas de los hombres en la plaza. «No durarías ni una hora». La duda lo invadió, pero también recordó su oración bajo el árbol y la respuesta inesperada de la anciana. Con timidez, llegó hasta la dirección indicada. Un hombre de rostro bondadoso lo recibió en la entrada de una finca. «¿Vienes por el trabajo?», preguntó. «Sí, señor. No sé mucho, pero quiero aprender», respondió Samuel con sinceridad. El hombre sonrió y le dijo: «Lo que necesito no son manos fuertes, sino un corazón dispuesto». Samuel aceptó. No sabía que ese paso, aparentemente pequeño, sería el inicio de su transformación. El trabajo en el campo no era sencillo. Samuel debía levantarse antes de que el sol asomara, cuando el aire aún estaba frío y la tierra húmeda. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de no hacer nada, comenzaron a endurecerse. Los callos aparecieron pronto, y cada músculo de su cuerpo le recordaba que estaba entrando en un terreno desconocido, el del esfuerzo constante. El patrón, un hombre justo y bondadoso, lo observaba con paciencia, no lo presionaba, pero tampoco lo dejaba rendirse. Cada día le enseñaba algo nuevo: cómo sembrar, cómo regar, cómo cuidar la tierra con respeto, y en cada lección repetía una frase que Samuel nunca olvidaría: «El trabajo no castiga. Samuel, el trabajo construye tu valor diario». Al principio, Samuel dudaba de sí mismo, pero poco a poco descubrió que podía aprender, que podía resistir, que dentro de él había más fuerza de la que imaginaba. Dios no siempre responde con lo que pedimos, pero siempre responde con lo que necesitamos. Samuel pidió un camino, y Dios le dio un campo donde aprender disciplina, esfuerzo y fe. Ese campo, que parecía un simple empleo, se convirtió en la escuela donde Samuel comenzó a forjar un nuevo carácter. El tiempo en la hacienda fue moldeando a Samuel de una manera que él mismo no imaginaba. Lo que al principio había sido un trabajo pesado y doloroso, poco a poco se convirtió en una escuela de vida. Sus manos, antes frágiles, ahora estaban endurecidas por la pala y la azada. Su espalda, que se doblaba con facilidad, aprendió a resistir largas jornadas bajo el sol.
Pero más allá de lo físico, lo que realmente estaba cambiando era su corazón. Ya no se veía como un huérfano abandonado. Empezó a reconocerse como un joven con propósito, alguien que podía construir un futuro con esfuerzo y fe. Cada día, al despertar, sentía que no estaba solo. Recordaba las palabras de la anciana y la bondad de don Julián, y comprendía que Dios había respondido a su oración de una manera que nunca habría imaginado. En las noches, después de trabajar, se sentaba bajo el mismo árbol donde descansaban los jornaleros y abría su corazón en oración. No pedía riquezas ni grandezas, solo agradecía. Agradecía por el pan en su mesa, por la oportunidad de aprender, por la compañía de un hombre que lo trataba con dignidad. Y en ese agradecimiento descubrió una fuerza nueva. La gratitud lo hacía más fuerte que cualquier burla del pasado. Samuel comenzó a ahorrar con disciplina. Guardaba cada moneda como si fuera una semilla que un día daría fruto. Soñaba con tener un pedazo de tierra propio, no para presumir, sino para demostrar que Dios podía levantar a alguien que todos habían despreciado. La transformación interior no fue rápida ni fácil. Hubo días de cansancio extremo, momentos en que la tentación de rendirse regresaba. Pero cada vez que la duda lo atacaba, recordaba la noche en que había llorado bajo el árbol y la respuesta que había recibido. Esa memoria era su ancla, la prueba de que no caminaba solo. Con el tiempo, los demás trabajadores comenzaron a notar el cambio. Ya no veían a un muchacho débil, sino a un joven decidido, con una mirada firme y una fe que se reflejaba en cada acción. Samuel había dejado de ser víctima de su historia para convertirse en protagonista de su destino. Un día, después de una larga jornada, el cielo se oscureció de repente. Nubes densas cubrieron el horizonte y la lluvia cayó con fuerza sobre los campos. Samuel y los demás corrieron a refugiarse bajo un cobertizo, pero él se quedó mirando cómo el agua golpeaba la tierra, limpiándola y dándole vida. Cuando la tormenta comenzó a disiparse, un arco de luz apareció en el cielo. Un arco iris brillante se extendía de un extremo al otro del valle. Samuel se quedó inmóvil, con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Recordó su oración: Dios, si estás ahí, muéstrame el camino. Y entendió que ese arco no era solo un fenómeno natural, era una confirmación. Sintió que Dios le decía: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de certeza. No estaba solo, nunca lo había estado. Cada paso, cada rechazo, cada lágrima, lo habían conducido hasta ese momento. Los demás trabajadores también miraban el arco iris, pero para Samuel tenía un significado especial. Era la respuesta que había esperado, la señal que confirmaba que su vida tenía un propósito. Esa noche, mientras se acostaba en su cama sencilla, no pudo dejar de sonreír. El muchacho que había llorado bajo un árbol creyendo que no tenía futuro, ahora sabía que Dios lo había guiado todo el tiempo. La soledad que lo había herido se transformó en el espacio donde Dios le mostró un camino nuevo, y en su corazón nació una convicción: algún día, él también sería instrumento para que otros descubrieran que nunca están solos. Los años pasaron, y Samuel ya no era el muchacho débil que había llegado a la hacienda con miedo y hambre. Ahora era un hombre firme, con la frente en alto y las manos curtidas por el trabajo. Lo que había aprendido junto a don Julián se convirtió en la base de un sueño que poco a poco fue tomando forma. Con los ahorros de su esfuerzo y la bendición de Dios, pudo comprar un pequeño terreno cerca del río. Al principio, la parcela era apenas un pedazo de tierra seca, pero Samuel no se desanimó. Recordaba cada lección: la paciencia, la constancia, la fe. Con sus propias manos limpió el terreno, sembró semillas y construyó canales de riego. Día tras día, bajo el sol y la lluvia, trabajó con la misma disciplina que había aprendido en la hacienda. Y poco a poco, la tierra comenzó a responder. Los primeros brotes verdes fueron como un milagro. Samuel los miraba con lágrimas en los ojos, porque cada tallo que emergía de la tierra era un recordatorio de que Dios había cumplido su promesa. Lo que antes era soledad y vacío, ahora era vida y esperanza. Con el tiempo, la pequeña huerta se convirtió en un lugar de abundancia. Samuel no solo producía para sí mismo, sino que también comenzó a dar empleo a otros jóvenes que
Como él, habían sido rechazados en la plaza del pueblo. Les enseñaba a trabajar la tierra, pero sobre todo les enseñaba a no rendirse. Les repetía las palabras que habían marcado su vida. La soledad no es abandono. Es el espacio donde Dios prepara un nuevo camino. El pueblo, que antes lo había despreciado, ahora lo miraba con respeto. Algunos se acercaban a comprar sus cosechas, otros a pedir consejo. Samuel no guardaba rencor, al contrario, compartía con generosidad, porque sabía que todo lo que tenía era fruto de la gracia de Dios. Su huerta se convirtió en un refugio para los olvidados, un lugar donde los rechazados encontraban dignidad y propósito. El sol se ponía sobre los campos verdes de Samuel, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Los trabajadores terminaban la jornada, y él se quedaba unos minutos más, observando cómo la tierra respondía al cuidado y al esfuerzo. En su corazón había paz. Recordaba su pasado con claridad, el rechazo en la plaza, las lágrimas bajo el árbol, la anciana que le ofreció pan, el arco iris que confirmó su fe. Cada momento había sido parte de un plan mayor. Lo que en su día parecía dolor y abandono, ahora se revelaba como preparación. Samuel reunía a los jóvenes al final de la semana y les hablaba con sencillez. Cuando crees estar solo, Dios ya está abriendo el camino. Yo lo viví. Pensé que mi vida no tenía sentido. Pero descubrí que la soledad no era el final, sino el inicio de una nueva dirección. Los muchachos lo escuchaban atentos, porque sabían que no eran palabras vacías. Era la voz de alguien que había caminado por el valle de sombra y había encontrado luz. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, 8. Esa promesa, que Samuel había visto cumplida en su vida, era ahora el legado que compartía con otros. La historia de Samuel no terminó con él. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que Dios nunca abandona, de que incluso en el silencio más profundo, Él prepara caminos invisibles. Cuando pienses que nadie te ve, recuerda que Dios ya trazó tu ruta. Cuando sientas que la soledad te aplasta, recuerda que no es abandono, es preparación. Escribe en los comentarios: nunca estoy solo, Dios me guía. Y si esta historia tocó tu vida, suscríbete y compártela con alguien que necesita levantarse, porque mañana empieza hoy, y Dios ya está delante de ti.